Bueno, Buenas tardes, profesor. buenas. No le comento que el doctor no va a poder estar presente hoy porque está muy padre, muy importante. No sé si es. Él tuvo hace poco, así no sé si es una nueva infección por COVID, ¿verdad? Me llamó recién, está muy congestionado, entonces por eso se disculpó que no va a poder asistir a la clase. Entonces, hoy vamos a terminar esta lección. Estoy nomás viendo una cosita si no me ven. Voy a poner un ratito acá la cámara. Hoy vamos a terminar esta lección de derechos reales que vimos muy rápidamente en la clase anterior, ¿verdad? Haciendo un resumen rápido de la cuestión de los derechos reales, habíamos mencionado que son los derechos que afectan a las cosas entendidas como aquellos objetos que son susceptibles de valor. Entonces, los derechos que afectan a las cosas, entendidas como esos objetos susceptibles de valor, son denominados derechos reales. Hemos dicho que en cuanto a la característica de los derechos, desde el punto de vista del sujeto, podrían ser derechos personales o de crédito, que son los derechos que derivan de las obligaciones de hacer o de las obligaciones de dar. Y por otro lado, tenemos los derechos reales, que hacen alusión a los derechos sobre las cosas, ¿verdad? Y habíamos dicho que estos derechos se presentan sobre las cosas propias, como el dominio y el condominio. También se pueden denominar derechos sobre las cosas ajenas, como el usufructo y la habitación, que significa, en resumidas cuentas, utilizar una cosa ajena y disfrutar de los frutos de esa cosa, ¿verdad? En lo que es el usufructo, por ejemplo. La habitación, como su nombre lo dice, es habitar en un inmueble ajeno. Y el uso hace alusión, como su nombre lo indica, a usar una cosa ajena. Entonces, esos derechos reales también se dan sobre cosas ajenas. Y también tenemos la servidumbre, que es un derecho real sobre la cosa ajena, que implica a que el titular de un bien tenga que sacrificar una parte del dominio de ese bien, Profesor, en voz de una tercera persona. profesor, antes de seguir, ¿puede grabar la clase? Sí. Entonces, lo que sucede es que en el caso de la se me fue ahí la idea. En el caso de la servidumbre, sucede que yo, titular de un inmueble, renuncio a cierta parte de ese inmueble en pos del aprovechamiento de esa parte por una tercera persona, como es el caso de la servidumbre de paso, donde una persona que no puede salir a un inmueble, a una calle pública, porque su inmueble, por la ubicación del inmueble, no tiene ese acceso a esa calle pública, entonces conviene con el propietario del inmueble colindante a que le dé un paso por su inmueble para que pueda salir. Es como un salvoconducto, ¿verdad? Entonces, allí ustedes pueden ver que yo tengo un derecho sobre una cosa ajena, porque no es mía, ¿verdad? Donde tengo la posibilidad de pasar sobre ese inmueble que no es mío en virtud de
de una figura jurídica que se denomina servidumbre, la cual puede ser perfeccionada por contrato o bien puede ser perfeccionada por medio de una orden judicial. Estoy un poco ronco porque el viernes tuve una extracción de molares, entonces ahora recién estoy empezando a hablar bien. Y también los derechos reales pueden ser derechos reales de garantía, es decir, que se graban estos derechos sobre determinadas cosas a los efectos de garantizar el cumplimiento de obligaciones. Y los derechos reales por excelencia son la hipoteca y la prenda. La hipoteca es un derecho real en virtud del cual un propietario de un inmueble grava con este derecho real de hipoteca o hipoteca a favor de un tercero acreedor su inmueble a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese contrato. Entonces, cuando yo constituyo un derecho real de hipoteca y al mismo tiempo celebro un contrato de préstamo con el acreedor hipotecario, sucede que yo le dejo de pagar al acreedor hipotecario y entonces este acreedor hipotecario me demanda. Y al demandar pide el embargo de todos mis bienes y bueno, otro tipo de medidas cautelares, sabiendo que tiene el derecho real de hipoteca sobre el inmueble. Y este derecho real de hipoteca es un privilegio que tiene el acreedor, de manera que una vez que se remate el inmueble, fruto de la ejecución judicial, el primero en cobrar va a ser el acreedor hipotecario. Entonces, ¿qué mejor figura que el derecho real de hipoteca para garantizar los cumplimientos de obligaciones? ¿Por qué? Porque vos como acreedor tenés la seguridad de que si tu deudor principal no te paga, como esa deuda está garantizada con un derecho real de hipoteca, una vez que le inicia el juicio, al momento del remate de los bienes, ese inmueble rematado tiene privilegio real de hipoteca o de derecho real de hipoteca a favor de tuyo, del acreedor, y por lo tanto el primero en cobrar cuando se remate el inmueble va a ser el acreedor hipotecario, porque tiene privilegio con relación a todos los derechos de los acreedores, de los demás acreedores. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que el patrimonio del deudor es la prenda común de todos los acreedores. Eso significa que cuando yo debo una suma de dinero y esa deuda o ese deber, esa obligación llega a estrados judiciales, el acreedor puede solicitar que se presente en el juicio todos los bienes del deudor y eventualmente solicitar su remate. Pero el problema está en que si esos bienes tienen acreedor hipotecario, no van a cobrar los acreedores en el orden de sus créditos, porque ese es el orden de los privilegios. El acreedor más antiguo cobra primero. Supongamos que se remata un inmueble fruto de una deuda, ¿verdad? Y el producto de ese remate, el producto en dinero de ese remate va a ir directamente al acreedor hipotecario, porque tiene ese privilegio. Esa es la ventaja que tiene hipotecar un inmueble a favor de un acreedor. No solamente que el derecho real de hipoteca garantiza el cumplimiento de la obligación, el famoso tu inmueble garantiza la obligación, el cumplimiento de la obligación, sino que también se tiene un privilegio especial sobre ese inmueble, lo que hace que a la hora del remate judicial, el primero en cobrar seas vos, por más que haya otros acreedores anteriores que le hayan
o que exista una obligación de hacer anterior a la obligación que nació cuando vos celebraste el contrato de préstamo con este deudor. ¿Por qué? Porque vos lo celebraste con un derecho real de garantía hipotecaria y por lo tanto allí automáticamente pasás a ser el acreedor privilegiado sobre ese inmueble, en el caso del remate, ¿verdad? De ese inmueble. También se encuentra entre los derechos reales de garantía la prenda. La prenda puede ser una prenda común o bien una prenda con registro. El derecho real de prenda se grava sobre bienes muebles. El derecho real de hipoteca se grava sobre bienes inmuebles. Yo no puedo hipotecar una bici, no puedo hipotecar un vehículo, no puedo hipotecar un certificado de depósito de ahorro. Solamente puedo hipotecar un inmueble. Y también los buques y aeronaves, pregunta de examen, porque si bien es cierto que son cosas muebles, estos buques y aeronaves tienen registro, tienen matrícula, y dentro de los buques y las aeronaves se celebran muchos actos jurídicos propios de la naturaleza de su creación. El capitán de un buque o de una aeronave tiene muchas funciones civiles. Uno puede celebrar matrimonio en un buque o en una aeronave. Puede fallecer gente en un buque o en una aeronave. El buque o la aeronave también tienen principio de pabellón, significa que tienen una nacionalidad. Y el derecho le sigue a estos buques y aeronaves dentro de lo que implica su nacionalidad. Por lo tanto, se hipotecan bienes inmuebles y también buques y aeronaves. Entonces, en el examen, si nosotros preguntamos si los buques y aeronaves se hipotecan o se prendan, ustedes van a responder que se hipotecan. Que se pueden hipotecar. Sí. Ahora bien, hago esta aclaración porque los bienes muebles son los que se prendan en general. Solamente que el derecho real de prenda tiene una división entre prenda común y prenda con registro. La prenda común es aquella realizada sobre todo sobre títulos de valor. ¿Eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, o la prenda con desplazamiento también se le denomina. Yo, acreedor, celebro un contrato de préstamo con Omar Barrios y le presto a Omar Barrios 100 millones de guaraníes. Resulta que Omar Barrios tiene un certificado de depósito de ahorro en un banco de plaza. Entonces, para garantizar el cumplimiento de la obligación, Omar Barrios endosa ese certificado de depósito de ahorro a favor mío y me lo entrega en prenda. Y a su vez firmamos un contrato de prenda con desplazamiento en el sentido de que si Omar Barrios no cumple con el cumplimiento de la obligación, automáticamente yo, acreedor, me vuelvo propietario de ese certificado de depósito de ahorro. Entonces, ¿qué va a pasar? El día de mañana, a la hora del vencimiento, yo tengo la prerrogativa de ir a cobrar el producto de ese CDA. El famoso CDA que se deposita en los bancos. Entonces, es un contrato de prenda porque el título representativo de valor es el que se mueve. Hay un traslado. Y se obtiene en prenda porque el acreedor, hay una transmisión del acreedor del título representativo. Ahora, la prenda también puede ser denominada prenda con registro. Y la prenda con registro es aquella prenda que debe ser, como su nombre lo dice, registrada en los registros públicos o transcripta en los registros públicos a los efectos de tener fuerza contra terceros y de su publicidad registral, que es el mismo caso de la hipoteca. La hipoteca, siempre y cuando esté inscripta, es válida contra todos. Yo puedo celebrar un contrato de hipoteca con cualquier persona por contrato privado. Puedo constituir derecho real de hipoteca con cualquier persona por contrato privado.
Pero en el caso de un eventual juicio, todos los acreedores van a poder reclamar con respecto al remate del inmueble, porque ese derecho real de prenda nunca yo registré, nunca lo hice por escritura pública. Entonces, todos los casos de derecho real de hipoteca tienen que registrarse o tienen que formalizarse por escritura pública e inscribirse en el registro correspondiente. Registro público, sección inmuebles, ¿verdad? En el finquero, en la carpeta, en el expediente de la finca o del inmueble, se anota el derecho real de hipoteca. Pero la prenda varía, la prenda tiene, como le dije, la prenda con desplazamiento que no es registrable, y la prenda con desplazamiento que no es registrable, y la prenda con registro, que sí, como la hipoteca, debe registrarse también. En ese sentido, tenemos los famosos casos de la prenda de los vehículos, donde exactamente al igual que el derecho real de hipoteca por un instrumento público, se constituye el derecho real de prenda para garantizar el cumplimiento de una obligación. Normalmente lo que nosotros, cuando nos vamos, por ejemplo, a Garden a comprar un inmueble, se firma la escritura de transferencia del vehículo porque abonamos una entrega inicial. Pero en la misma escritura de transferencia de vehículos se detalla el cronograma de pagos del saldo pendiente, y ese cronograma de pagos o el cumplimiento de esa obligación está garantizado por una prenda que se graba sobre ese vehículo. Por lo tanto, al momento de exigir el cumplimiento de la obligación, el acreedor, en este caso Garden, va a presentar esa escritura de transferencia de vehículo y de prenda, y como primera medida cautelar va a solicitar el secuestro del vehículo. Te van a secuestrar el vehículo hasta que prosiga el juicio. Y una vez finalizado el juicio, ya vos perdés la disposición del bien y Garden ya puede rematarlo o puede adquirirlo según las formalidades procedimentales. Por lo tanto, la prenda se grava sobre bienes muebles, semovientes, por un lado, ¿verdad? Los semovientes son los vehículos, los tractores que tienen, cuya existencia y cuya transferencia de la propiedad se realiza vía registral, y la prenda también se grava sobre otros títulos representativos de valor, en cuyo caso se denomina prenda con registro, prenda con desplazamiento, donde el acreedor se queda con el título representativo, y en caso del cumplimiento de la obligación, el acreedor está en la obligación también de devolver el título representativo de valor. Entonces, los derechos reales de garantía son la hipoteca y la prenda. La prenda puede ser entonces con registro o prenda común. La hipoteca grava bienes inmuebles y tiene una excepción porque los buques y aeronaves, a los efectos legislativos, son considerados bienes inmuebles también. Bueno, por más que no lo sean, solo pueden ser hipotecados, no así prendados. De acuerdo también a la legislación, porque no todos los buques pueden ser hipotecados. Creo que los buques de cabotaje menor, los más pequeños, son prendados, pero los buques en general, por su tamaño, son hipotecados, ¿verdad? Bueno, entonces eso hacía a la cuestión de los derechos reales de garantía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, y por último tenemos que hablar de la diferencia entre la propiedad y la posesión. Solamente voy a hacer alusión a que es propietario de un bien, el que tiene o el que reúne en sí mismo todas las características inherentes al dominio. Es aquel que puede disponer del bien, venderlo, gravarlo con algún derecho real
La propiedad implica el derecho más perfecto sobre un bien, mueble o inmueble. Y la posesión es una figura jurídica muy compleja porque implica un derecho sobre el bien que tiene una persona que no necesariamente es propietaria del inmueble. Y un ejemplo es el caso de aquel que alquila un inmueble. Cuando yo alquilo un inmueble no soy propietario. Y si viene la policía y quiere entrar al inmueble, va a necesitar una orden judicial, por más que yo no sea el propietario y por más que yo ocupe el inmueble. ¿Por qué? Porque yo tengo la posesión del inmueble. Yo no soy el propietario. Pero en virtud de un contrato de alquiler, el propietario del inmueble me cede la posesión inmediata para que yo tenga y disfrute del inmueble con las características, digamos, con la mayoría de las características de un propietario, pero no con todas, y mucho menos con los actos que pueden ejercer los propietarios. Y el propietario en sí, el locador, el que me alquiló el inmueble, tiene la posesión mediata, es decir, no pierde la posesión, pero la tiene de una forma inmediata, de una forma lejana, digamos. Porque yo tengo esa posesión inmediata y en virtud de esa posesión, por más que yo no sea el dueño del inmueble, puedo ejercer ciertos actos y puedo defenderme a la hora de que quiera menoscabar mi derecho. Y la posesión no solamente se logra por medio de un contrato, ya sea de alquiler o de comodato o a título gratuito. Cualquier persona que esté en un inmueble y que ejerza en ese inmueble ciertos actos posesorios tiene la facultad o tiene la prerrogativa de ser denominado poseedor del inmueble. ¿Cuáles son esos actos posesorios? ¿Qué sé yo? Pagar impuestos, cortar el pasto, poner las vallas, gestionar la bajada de la electricidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede? ¿Por qué les digo todo esto? Porque el Código Civil defiende la figura de la posesión. Matías Pereira, teléfono. Defiende la figura de la posesión porque como la propiedad es tan difícil de acreditar rápido quién es propietario de un inmueble, la ley encuentra la solución en defender al poseedor de ese inmueble. Por eso, si yo tengo un inmueble en el medio del Chaco, por más que yo pague impuestos, por más que yo haga cierto acto posesorio, si Carmen Izquierdo se va a ese inmueble, hace una casita en ese inmueble y vive ahí, duerme ahí, no es que yo puedo ir sencillamente a quitarle de allí por la fuerza. ¿Por qué? Porque ella tiene la posesión de ese inmueble. Por más que sea ilegal, se presume que esa posesión puede estar originada en algún acto jurídico, como les dije, un contrato de alquiler o lo que sea. Entonces, esto impide que cualquier tercero detentador se vaya y atropelle a ese inmueble y diga, no, yo te saco acá y yo ahora voy a entrar. Entonces, Karen Izquierdo, por más que no tenga ningún contrato de alquiler conmigo, propietario, puede ejercer esos actos posesorios. ¿Por qué esas acciones posesorias? Puede defenderse de un tercero. ¿De quién no se puede defender? Del propietario. Pero no es que el propietario puede ir sencillamente allí a atropellar. Tiene que solicitar el desalojo del inmueble por medio de una acción que se llama reivindicación del inmueble, que es cuando yo como propietario del inmueble no puedo acceder al mismo porque hay un tercero detentador que está ahí en el inmueble. ¿Puedo preguntar algo, profe? Sí. Y cuando una persona hace compra, le vende a todos sus hijos, hace contrato de compra-venta para los hijos y sus esposos o esposas. Sí. Y la dueña fallece, pero a todos sus hijos ya le dio el contrato de compra-venta.
Sí. Y todos salen de la casa, pero uno de sus hijos vive en esa casa por más de 20 años. ¿Qué pasa así, profesor? Bueno, ahí tenemos varias figuras. Tenemos el acto jurídico que dio origen a la adquisición del derecho sobre ese inmueble, tenemos el derecho sucesorio y tenemos la figura de la usucapión, que es la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Sí. A eso voy a llegar. Entonces, yo como ocupante del inmueble puedo ejercer ciertos actos posesorios por más que no sea el propietario y por más que no tenga ningún contrato de alquiler con el propietario. Ahora, si el propietario me quiere desalojar, obviamente que tiene todas las acciones jurídicas correspondientes para sacarme del inmueble, pero no puede sacarme por la fuerza bruta nomás. No puede irse a la comisaría a presentar su título y decir, yo soy el propietario de acá, y llamar a la comisaría, vamos a irnos con la patrulla. No existe. ¿Por qué? Porque la ley defiende la posesión. Eso es muy importante que ustedes sepan. Y si hay más de un dueño, por ejemplo, 4 hijos y los 4 son los dueños, y uno de ellos se queda viviendo. No, o sea, voy a llegar a esa parte. Quiero cerrar nomás primero la cuestión referente a la posesión. En este caso el ejemplo es que vos tenés un inmueble, vos Silvia tenés un inmueble en Encarnación, un baldío, y hoy te llaman por teléfono y te dicen que está ocupado tu inmueble. ¿Verdad? Entonces, tu inmueble está ocupado. Si el vecino le quiere sacar a esos que están ocupando tu inmueble, esos que están ocupando tienen acciones para defenderse de los otros que le quieren sacar, por más que no sean propietarios. Si el vecino de enfrente le quiere sacar a ellos a patadas del inmueble, no puede hacer. Necesita una orden judicial que ordene que salgan esas personas que entraron al inmueble. ¿Por qué? Porque los que ocupan un inmueble, los detentadores de un inmueble, por más que estén allí de forma ilegal, no hay forma de que la policía, de que las autoridades sepan si esas personas están o no en forma legal o ilegal dentro de ese inmueble. Entonces, la mejor solución que encuentra la ley para evitar el caos es otorgarles ciertos derechos de defensa a esos detentadores que están ahí en los inmuebles, por más que no sean propietarios, por más que sean campesinos que entraron a los inmuebles. Entonces, si yo campesino, doy el ejemplo porque es lo más común, lo que más escuchamos, entro a un inmueble, ocupo ese inmueble, y un grupo de personas me quiere desalojar que no son los propietarios, yo como poseedor puedo defenderme. La ley me da elementos para defender mi posesión, que son las denominadas acciones posesorias o interdictos posesorios. Pero si viene el propietario a decir, señor juez, fulano de tal está ocupando mi inmueble, ahí el juez con justa razón va a ordenar el desalojo del inmueble a mí como poseedor, pero con orden judicial. No es que yo como propietario me podía sacarle nomás a alguien de mi inmueble con mi pistola y llamar a la policía. Por eso es tan complejo el tema de las ocupaciones de inmuebles. Porque el que ocupa un inmueble, necesariamente el propietario tiene que iniciar un juicio para sacarle de ese inmueble, porque ese ocupante tiene a su favor la presunción de que tiene algún título que acredite que está ocupando el inmueble de forma legal. ¿Cómo va a saber un policía si es legal o es ilegal que yo esté ocupando un inmueble ajeno? Si hay un contrato de por medio, si yo soy el propietario, pues se me perdió nomás el título. No hay forma de que un policía sepa eso. Entonces vos, Silvia, cuando tu inmueble está ocupado, vas a tener que demandar la reivindicación del inmueble. La reivindicación es la figura jurídica en virtud de la cual vos te vas a ir a decirle al juez, señor juez, hay terceros extraños en mi inmueble, finca tal, acá está el título, etcétera, etcétera, quiero que salgan de ahí. Y allí, en el marco del juicio, va a ordenar el juez el desalojo del inmueble. Y todo eso, todo ese juicio que nosotros tenemos que hacer para sacarle a alguien de nuestro inmueble, se da porque esas personas tienen la posesión del inmueble. Y la posesión es una figura que está
muy protegida nuestro derecho. Por eso es que los campesinos, por eso es que las personas que no tienen nada que comer, bueno, no nada que comer, pero no tienen inmuebles, no saben dónde irse, entran a la finca, entran a los terrenos y no se les puede sacar así nomás. Hay que iniciar un proceso judicial, como le dije, la figura se llama reivindicación, para sacarle a esas personas de los inmuebles, porque tienen la posesión de los inmuebles, están poseyendo los inmuebles, y la posesión implica una presunción de que por algo están ahí, y la policía, como les digo, las autoridades no van a saber nunca a ciencia cierta si es que están allí o no, lícitamente o no. El único que puede ordenar eso es el juez, el único que puede ordenar ese desalojo o no. Y mientras tanto, mientras el propietario no se manifieste, esos ocupantes tienen derechos fruto de su posesión. Y esto ustedes como abogados van a tener casos a patada, porque es lo que más hay, ¿verdad? Cualquiera de ustedes, no solamente como abogados, sino en la vida en particular, pueden tener un inmueble y el día se van el domingo a ver su terreno ahí que compraron en San Bernardino y está ocupado. Profe. Sí. Yo le puedo comentar, o sea, una experiencia sobre eso. Sí. Nosotros teníamos, o sea, una casa familiar en donde prácticamente yo nací, vivimos ahí 18 años y era un terreno municipal, en realidad, que se paga y todo eso, más o menos era así el tema. Y llegó un momento en que de todas las personas, o sea, los que vivíamos en esa casa, yo y mis papás con mis hermanos no estuvimos en un momento en esa casa, y en esos, vamos a suponer que 8 horas en que la casa se quedó sola, hay personas que ingresaron en nuestra casa forzando la cerradura y eso. Sí. En menos de ese tiempo, en esas 8 horas, echaron en la construcción en sí, cambiaron la cerradura, vinieron policías, o sea, fue todo un tema muy, muy complicado. Nosotros nunca más recuperamos ese terreno, porque nosotros, como usted dice, en el momento que nosotros pusimos nuestros pies fuera de ese terreno y las otras personas ingresaron, nosotros ya no le pudimos sacar a ellos de ahí. Exactamente, el ejemplo viene exactamente como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque estas personas que ingresaron al inmueble ya están poseyendo ese inmueble. Vos perdiste la posesión porque, si voy a ir después a lo de la usucapión, porque estas personas entraron a tu inmueble, cambiaron la cerradura como vos decís y demás, entonces automáticamente al no comprobarse la flagrancia, es decir, al no haber una denuncia, al no haber una persona que diga, mira, yo le di a ellos que entraban esto que lo otro, entonces allí ya ellos tienen acciones posesorias para defenderse. Y lo que hace la muchacha es, entra a los inmuebles, empiezan a chicanear, vos como propietario le demandás hacer el juicio de reivindicación, ellos te presentan cualquier tipo de cosa y mientras tanto sigue en el inmueble. Y vos pensás que vas a ganar en algún momento, pero te siguen dilatando y vos ya estás cansado y ya vamos a negociar nomás ya y te voy a vender nomás ya mi inmueble. Entonces es un tema complicado el tema de la posesión, justamente por lo que vos estás diciendo. ¿Por qué nunca más le pudiste sacar? Porque ellos ya están ya tomaron la posesión del inmueble. No son propietarios. No hay ningún contrato en el medio. Pero ellos entraron al inmueble, nadie le dio, como para decir que entraron por la fuerza bruta, o bueno, habría que ver el caso en particular, y alegaron ser poseedores. ¿Verdad? Entonces vos querés entrar a tu casa y si no, te dicen ellos, yo soy el poseedor acá del inmueble. Si vos me querés sacar, yo te voy a meter un interdicto de retener la posesión. Porque yo soy el poseedor. Demandame vos por reivindicación si es que soy el propietario, si es que supuestamente soy el propietario. Entonces vos ahí, como propietario del inmueble, vos tenés que iniciar el juicio de reivindicación para sacarle a esos ocupantes. Juicios que son muy largos también, profe. Larguísimos, son juicios ordinarios que tienen plazos procesales los más largos de todos y muy complejos también.
Porque vos tenés que acreditar, primero lo que vos tenés que acreditar el carácter de propietario del inmueble. Y para acreditar el carácter de propietario del inmueble, todos los incidentes que te van a meter, y más todavía, como hay abogados buenos, hay abogados malos, te pueden incidentar, te pueden hacer cualquier tipo de cosa, sobornarle al juez, al actuario para que salga a favor, y ahí pasa el tiempo. Ustedes saben que el Poder Judicial tiene una mora enorme. Esconder los expedientes. Entonces, esconder los expedientes, sí, doctor, en el periodo. La famosa chicana. La famosa chicana. Entonces, un proceso ordinario tiene que durar, creo que 60 días. Y no sé si alguien hace Palacio, pero me gustaría conocer un proceso ordinario en la República del Paraguay que dure 60 días. Que es el proceso más largo. No existe. 60 días tarda el juzgado en darse por, ¿cómo se llama? En admitir digamos, en iniciar procesalmente el juicio. No es que en 60 días, porque vos lees el Código Civil y los juicios ordinarios son todos los juicios que no están específicamente determinados cómo se tiene que hacer el procedimiento. Entonces, el Código Civil a vos te da, y procesal civil, el Código Procesal Civil en realidad, te da distintos tipos de juicios. Te dice, en este juicio vos tenés que hacer esto, en este juicio tenés que hacer esto, y en este juicio tenés que hacer esto. Pero en los demás juicios que no están en este Código Civil, Procesal Civil, tenés que regirte por las leyes, o sea, por las normas, por los artículos, para los juicios ordinarios. Por eso se llaman juicios ordinarios, porque no están establecidos específicamente dentro del Código Procesal. Y esos códigos ordinarios son los que tienen los plazos más largos, sí. En el caso de que yo tenga un alquiler de una propiedad con el título a mi nombre, yo soy el propietario. Sí. Decido alquilar. Normalmente se inicia con un año de contrato. Sí. Yo no renuevo el contrato. Porque, digamos, le conozco a la persona y todo lo demás, ¿verdad? Exacto. ¿A partir de qué año se puede considerar usurpación y pueda tener derecho ese inquilino? ¿Y es contraproducente o no si es que yo renuevo mi contrato, pero él vive más de 10 años en la propiedad? Ok, la pregunta que hace es fantástica. Nosotros estamos hablando de la posesión cuando entran las personas, ¿verdad? Y poseen los inmuebles. Están en el inmueble, no le podemos sacar, tenemos que necesitar orden judicial, y para hacer la orden judicial tenemos que demandar la reivindicación, que como le dije es un proceso ordinario que dura, así como le pasó a Marta, no le pudieron sacar nunca más. Imagínense hasta dónde llega el tema de la posesión. Pero en tu caso hay un contrato de alquiler, y ahí cambia radicalmente la cosa. Porque cuando vence el contrato de alquiler, cuando vence la vigencia por un año, de acá al 5 de mayo de 2022, automáticamente, en virtud de ese contrato, se genera la obligación de restituir el inmueble a favor del propietario. Entonces, ¿qué pasa? Vos, Fausto, le decía a tu inquilino, tenés que salir, ya venció tu contrato. No voy a salir, te dice él. Yo tengo la posesión. Ah, ¿en serio? Pim, le mostré tu contrato de alquiler al juez. Entonces el juez va a mirar el contrato de alquiler y va a decir, este es un contrato de alquiler que venció el 5 de mayo de 2022, hoy estamos el 20 de mayo de 2022, ya se generó una obligación de restituir por parte del anterior locatario, el que está ocupando el inmueble. Por lo tanto, yo como juez resuelvo ordenar el desalojo de ese inmueble. ¿Por qué? Porque ya hubo un contrato de alquiler previo con ese poseedor, donde él reconoció que vos sos el propietario del inmueble. Entonces, siempre que haya un contrato donde exista obligación de restituir, allí sí nosotros hacemos un juicio ejecutivo no un juicio ejecutivo, hacemos un juicio sumario de desalojo. Porque ya hay pues un contrato, ya hay un documento en el medio que ese poseedor del inmueble firmó. Pero vamos a suponer que vos nunca celebraste ningún contrato de alquiler con él, y es un terreno X, el tipo de arriba ocupó el inmueble. Ahí, como no hay ningún contrato previo, vos vas a tener que demandar por juicio ordinario, que como le dije se llama la figura reivindicación,
que es muchísimo más largo, y para conseguir una medida cautelar tenés que sudar sangre, sudor y lágrimas, como se dice, para conseguir esa medida cautelar de que por lo menos no te rompan todo el inmueble. Entonces, siempre que... Sí, termino nomás esto porque sí, para no irnos de la idea. Siempre que haya un contrato de alquiler o un contrato de comodato o algún contrato en virtud del cual vos cediste la posesión a favor de un tercero, automáticamente al vencer ese contrato, ya el tercero tiene obligación de restituir el inmueble al propietario. Sí o sí, salvo algún pacto en contrario, ponerle que diga 1 año de gracia, 6 meses de gracia para que salga el inmueble, bueno, ahí se tiene que respetar el contrato. Pero siempre que haya un contrato que te respalde a vos como propietario y ese contrato esté vencido, vos ahí tranquilamente ya demandás, ya pedí el desalojo. El problema está cuando no tenés ningún contrato firmado, porque ahí te puede pasar lo que le pasó a Marta. En este caso, obviamente, a Marta le entraron el atropellado en la casa, pero suponerte que vos de buena fe le diste la posesión de un inmueble a una persona y no firmaron ningún papel. Y después vos le pedís otra vez la posesión y el tipo te dice, no, ve con mi abogado. Y ahí, chavo. Porque no hay ningún documento. Entonces, vos tenés que probar ser propietario del inmueble. Ella ya tiene la posesión. Vos sos el que tenés que probar. Sobre ese hecho de que inicialmente se hizo un contrato privado, pero no se renovó, y aún así esa persona que está alquilando reside todavía en la propiedad, percibiendo lo que corresponde al alquiler, ¿puede generar algún inconveniente a futuro si no se renueva el contrato? Y mira, no porque ya hay un contrato firmado que tiene ese efecto de restituir la posesión. Por lo tanto, a lo que todos quieren llegar, por lo que veo que es la usucapión, se genera un problema para el poseedor cuando quiera demandar la usucapión, porque hay un contrato previo al alquiler donde había una obligación de restituir el inmueble. ¿Por qué? Porque la usucapión es una figura jurídica en virtud de la cual el poseedor de un inmueble, fíjense dónde entra la posesión, el poseedor de un inmueble, por el transcurso del tiempo y mediante otros requisitos establecidos en la ley, puede demandar en virtud de esa posesión ininterrumpida durante un tiempo determinado, ser el nuevo propietario de ese inmueble. Pero se tienen que dar muchos requisitos. Tiene que hacer muchos actos posesorios a lo largo de los años. La posesión tiene que ser pública, te tiene que conocer todo tu vecino. Tiene que ser ininterrumpida, nunca tuvo que haber entrado otro a hacerte lo mismo que vos le hiciste al propietario. Tiene que ser pacífica, no tiene que haber ningún juicio ahí a lo largo de esos años. No es que yo a vos te demando por reivindicación y vos esperás que pasen los 20 años y ya te adjudicas el inmueble, o ya pedís ser propietario del inmueble. Esa posesión tiene que ser pública, tiene que ser inequívoca, tiene que ser pacífica, es decir, tiene que haber una presunción para toda la comunidad que vos sos el dueño del inmueble, y el propietario nunca apareció. Se fue a Suiza, no le importa su inmueble, nunca supo que era su inmueble, etcétera, etcétera. No sé si Marta me quería preguntar algo y también Vanessa. Sí, profe. ¿El contrato debe ser validado en algún lugar o puede ser entre las dos partes nomás? ¿Cómo sería en algún lugar? ¿En algún...? Por escribanía. ¿Homologado en algún lugar? No, o sea, el problema está en que cuando vos certificás las firmas de un contrato, lo que se genera es la presunción de autenticidad de la firma, porque el escribano público lo que hace es dar fe de los actos y dar fe de los instrumentos y de la firma de las personas que acuden a su escribanía. Entonces, cuando vos tenés un contrato con certificación de firmas, el juez presume, y es una presunción muy fuerte, de que esas son las firmas realmente de las partes porque fueron realizadas ante un escribano público. El problema está que si vos no certificás la firma, igual el contrato es válido, pero tenés 6 meses a 1 año para iniciar el proceso de reconocimiento de firma. ¿Por qué? Porque tranquilamente el tipo, para dilatar,
puede desconocer su firma. Vos tenés un contrato firmado, pero no está certificado, no tiene una hoja de certificación de firma. Entonces, cuando empieza el juicio de desalojo, porque vos tenés el contrato firmado, comparece el poseedor y dice, no, esa no es mi firma. Y vos, ¿qué problema tenés? Vos tenés el problema que tenés que iniciar el proceso de peritaje y demás cuestiones para demostrar que efectivamente sea su firma. Y todo ese quilombo te ahorras certificando la firma en escribanía de tu contrato de alquiler previamente. ¿Verdad? Entonces, es una seguridad, no invalida el acto en absoluto que no esté certificado, pero es una seguridad y yo les recomiendo que certifiquen por escribanía su contrato, sí o sí. Consulta. Sí. ¿La usucapión es válida para cualquier tipo de contrato si uno tiene a mano ese contrato? No, o sea, la usucapión deriva justamente en la inexistencia de un contrato. La usucapión se produce cuando vos, como poseedor de un inmueble, vos entraste a un inmueble, no tenés ni un contrato, nada no tenés. Pero estuviste en el inmueble durante 20 años. Construiste en el inmueble, le pusiste la vara, bajaste la línea de la Andes, le saludaste a tu vecino todos los días, pagaste teléfono, te llegan todas tus cosas de tus pagos y demás cuestiones al inmueble, toda la comunidad te conoce, pasa el tiempo, nunca apareció el propietario y sigue pasando el tiempo y pasaron 20 años, entonces, como vos sos poseedor del inmueble, tu posesión fue pacífica, fue ininterrumpida, fue inequívoca, fue pública, todo el mundo te conoce, entonces allí vos podés demandar la usucapión y convertirte en propietario del inmueble. Justamente cuando hay un contrato de alquiler en el medio, es donde ya se complica la cosa para vos como poseedor, porque, como dijo Fausto, a partir del vencimiento del contrato de alquiler, ya se genera una obligación de restituir el inmueble a favor del propietario. Entonces, siempre y cuando no haya un contrato, es más fácil demandar la usucapión. Cuando hay un contrato de alquiler, tenés que tener es complicado, porque el contrato ya venció y ya generó esa obligación de restituir. Y de hecho, que si genera esa obligación de restituir, va a ser muy raro que el propietario del inmueble no aparezca nunca más. Porque acuérdense que la posesión, que la usucapión se adquiere por el transcurso del tiempo. No es que vos estás nomás en el inmueble y ya podés mandar la usucapión. Tenés que estar 20 años en el inmueble. Y 10 años para ciertos casos muy específicos. Pero si yo, por ejemplo, soy una de las dueñas del inmueble, ¿qué pasa en ese caso? Sí. No es contrato de alquiler, es contrato de ser dueño. No, vos como sos dueña, por más que haya 3, 4 dueños del inmueble y vos tengas la posesión del inmueble, no importa, porque los otros también son propietarios. Entonces, por más que vos, Silvia, vos vivís en un inmueble que es tuyo, pero vos heredaste ese inmueble en un juicio sucesorio y también el inmueble es propiedad de tus 2 hermanas y tuyo, ¿verdad? De las 3. Las 3 son propietarias, pero vos nomás vivís en el inmueble, ¿verdad? No es que por el paso de los 20 años vos ya podés demandar la usucapión y vos adjudicarte también las partes de tus hermanas. Vos ya sos propietaria, pero sos propietaria en condominio. Y eso no quita que las otras 2 propietarias no puedan ejercer también su derecho sobre ese inmueble, ¿verdad? Inclusive, si una de las 3 quiere vender, se tiene que vender porque tiene un derecho económico sobre ese inmueble. Pero no es que vos como propietaria del inmueble, como una de las propietarias del inmueble, porque viviste allí 20 años, ya podés demandar la usucapión. ¿Por qué? Porque justamente vos ya sos propietaria, pero sos propietaria en condominio. Están las otras 2 que no vienen más ahí, ¿verdad? Ya, profe, comprendí. No se configura la cuestión de la usucapión porque vos ya sos propietaria. Lo que sí vos podés reclamar es que paguen impuestos entre las 3, que paguen todos los gastos inherentes al inmueble entre las 3, todo tipo de gastos, qué sé yo, entre todos los propietarios por igual
están obligados, por más que los otros no vivan en el inmueble. Porque el hecho de que vos vivas ahí no te da mayor derecho sobre los restantes propietarios, salvo que firmen algún contrato, ¿verdad? Que como vos vivís en el inmueble, vos no pagás impuestos que paguen los otros, por ejemplo. Entonces vos vivís ¿por qué? Porque vos al vivir en el inmueble justamente, como sos una de las propietarias, tenés la posesión del inmueble. Estás ocupando el inmueble como en carácter de una de las propietarias, por lo tanto no va ni un tercero a atropellar el inmueble y después va a ser imposible sacarle como le pasó a Marta. Guillermo, creo que... ¿Qué tal, profe? Profe, ¿qué bueno, profe, gracias. Un inmueble así, ¿verdad? Bueno. Y con tres dueños, pero solamente uno se hace cargo de los impuestos de varios años. Claro, los otros nunca le dieron pelota. Ahí no te dan alguna beneficio Para nada. Al respecto. Y lo que pasa es que el condominio, ese es un derecho, nosotros habíamos comentado al inicio de la clase, de esta lección. El dominio es el derecho más perfecto que se tiene sobre un inmueble. ¿Quiénes tienen dominio? Los propietarios del inmueble. ¿Por qué? Porque pueden vender, pueden hipotecar, pueden alquilar, pueden ejercer cualquier tipo de acto sobre el inmueble y nadie le puede decir nada. Y el condominio es lo mismo que el dominio, pero entre varios inmuebles, entre varios propietarios. Esto significa que todos son propietarios, los tres, del mismo inmueble, con los mismos derechos sobre el mismo inmueble. Entonces, no, en el caso de las obligaciones, ¿verdad? Los tres propietarios deberían tener los mismos derechos y las mismas obligaciones a la hora de realizar los distintos pagos y otros gastos propios del inmueble. Ahora, no es tan sencillo de instrumentar eso en el sentido de reclamarle también a los otros propietarios su respectivo pago, ¿verdad? Pero nada a vos te obliga a que vos nomás tengas que pagar y que vos no puedas hacer nada con relación a los otros propietarios. Obviamente que, ¿cuál es una de las obligaciones tributarias que tiene el propietario de un inmueble? El pago de impuestos. Entonces, el pago de impuesto inmobiliario, aunque no quiera tener que pagar. Y si son varios propietarios, todos ellos tienen la misma obligación de realizar el pago. Y si es 1 millón al año, bueno, listo. Si es 3 millones, bueno, listo. ¿Pero qué pasa si el inmueble tiene 50 hectáreas, está en el medio de Santa Rita y vale 25 millones de dólares? Hay que ver ahí el impuesto inmobiliario. Si bien es cierto, se calcula sobre el valor fiscal, igual va a ser un monto interesante anual. Y vos como propietario en condominio no vas a querer pagar solo. Entonces, a la municipalidad le importa un pito que pague, que puede venir Juan de los Palotes a pagar también el impuesto. Pero todas las obligaciones deberían corresponder a todos por igual, a todos los propietarios. Por igual. Entonces, si vos pagás y vos sos uno de los propietarios, deberías poder reclamarle también a los otros el mismo pago. ¿Por qué vos nomás estás obligado si son 3 los propietarios del inmueble? Y es fácil decir 3 hermanos, 3 primos, 3 amigos. ¿Qué pasa si fruto de un negocio 3 empresas son las propietarias de 25 inmuebles en condominio? Entonces ahí estamos hablando de 300 millones mensual, o sea, anual, porque el impuesto anual no se fracciona nomás. O qué sé yo, 500 millones anuales, ya es una suma interesante. ¿Y por qué vos nomás como único propietario, o sea, como uno de los propietarios, estás obligado a pagar ese impuesto? Es cierto, vos como propietario vas a querer pagar, pero una vez que realices el pago, señora, acá yo pagué, tráigame su parte, ¿verdad? O sea, vos tenés una obligación como propietario, pero eso no te impide ir después contra los demás obligados, que son los demás propietarios. Bueno, entonces,
Esta lección es interesante, como pueden ver. Por eso yo quería dejar para esta clase la cuestión de la propiedad y de la posesión, para que entiendan muy bien que la posesión es una figura, y le voy a agradecer si pueden leer un poco más, porque el tiempo no nos da, acerca de esta figura. Entonces la posesión es una figura jurídica en virtud de la cual el poseedor tiene un ánimo de dueño, digamos, un elemento subjetivo. Primero tiene un elemento objetivo esa posesión, que es estar en el inmueble. También se habla de posesión de cosas muebles, pero realmente la posesión de inmuebles es lo que es lo más complejo. Y esta posesión entonces tiene un elemento material, que es Marta salió de su casa, vinieron los terceros y materialmente ocuparon el inmueble. Ese es el elemento material, ocupar el inmueble. Y un elemento subjetivo o psicológico, que es la intención luego de ser poseedores del inmueble, independientemente a creerse dueño, a creer ser lo que deban ser. Entonces, en carácter de esa posesión, es que no puede venir cualquier tercero a atropellar el inmueble, por más que ellos no sean propietarios. Entonces, en el caso de Marta, si venía un tercero vecino de la otra cuadra a querer atropellarle a estos que le quitaron su casa, justamente estos que le quitaron su casa tienen esos derechos posesorios para evitar que le quiten de allí. Salvo en el caso de los propietarios, que sí pueden iniciar el juicio. Pues como pueden ver, el alcance del juicio, hasta hoy en día todavía no pudieron recuperar la posesión de ese inmueble. Y el problema está en que uno puede decir que es muy injusto, ¿verdad? Que Argel, que botan un terreno, te compras para tu terreno y pim, vienen y te quitan y se ponen ahí, construyen, y vos ya el otro fin de semana está todo ocupado. Pero el problema está en que si no existe esta figura de la posesión, se van a matar entre todos, sobre todo en los inmuebles más grandes. Va a entrar Omar, después va a venir Guillermo y va a decir que es su casa y le va a pedir que salga. Después va a venir Alejandro y va a decir que es su casa y le va a pedir. Después va a venir Silvia y va a pedir también que salga Alejandro, y así sucesivamente. Entonces hay una necesidad de protegerle, por lo menos a priori, al poseedor del inmueble. Y después que venga el propietario a reclamar por el juicio correspondiente, ya sea de desalojo, en el caso de que haya un contrato de alquiler previo, ya sea por medio de la reivindicación, donde es un juicio ordinario para reclamar justamente la posesión de un inmueble que fue turbada, que fue perdida por un tercero detentador. Y otra cosa que con esto tenemos que terminar, porque tenemos que dar la otra lección, es que cuando nosotros hablamos de desalojo, de juicio de desalojo, nosotros como abogados tenemos que saber que el desalojo, el juicio de desalojo, está o es un juicio derivado de una obligación de restituir el inmueble, que es justamente el caso de los contratos de alquiler. Cuando vos firmás un contrato de alquiler como propietario y vence tu contrato, entonces allí, si el anterior locatario no quiso salir, vos demandás en el juicio de desalojo. Eso se llama juicio de desalojo. Pero si no hay un contrato previo, si no hay una obligación previa de restituir el inmueble, no se llama juicio de desalojo, se llama juicio de reivindicación. Y dentro del juicio de reivindicación, cuando el juez hace lugar a la reivindicación, allí ordena el desalojo. Pero si ustedes, como abogados, inician un juicio de desalojo contra un tercero detentador, en el caso de Marta, si Marta, propietaria del inmueble que le quitaron, ella agarra y ¡pim!, inicia un juicio de desalojo. No va a correr en el juzgado su juicio de desalojo. Porque lo primero que le van a preguntar es, ¿dónde está el contrato de alquiler? Y Marta le va a decir, no hay nada, ellos atropellaron. Ay, bueno, entonces presentada por la vía correspondiente, que es el juicio ordinario. Entonces, una cosa es el juicio de desalojo, que se da cuando hay un contrato previo de alquiler vencido, y otra cosa es el juicio de reivindicación, que es ordinario y que yo tengo que demostrar ser el propietario del inmueble, que se da cuando el opalote entra al inmueble sin ningún contrato y ocupa ese inmueble.
Entonces, no todos los casos son desalojo. Cuando ustedes escuchan, fulano de tal, tengo un inmueble ahí en Encarnación y tiene ocupantes, voy a demandar desalojo. Todo tipo están ahí y están hace un rato, yo compré el inmueble, un terreno pelado y nada, apareció de la nada y ocupa, voy a demandar el desalojo. Si demandas el desalojo, te van a desestimar de pleno derecho, porque no hay contrato que genere una obligación de restituir previa. Tenés que demandar la reivindicación del inmueble. Tenés que decirle al juez, yo soy el propietario y esta gente vino, atropelló acá y le pido, señor juez, que ordene que se le saque a esta persona del inmueble. Entonces eso es muy importante que manejen esa diferencia entre el juicio de desalojo, por lo menos así en forma general ahora que están iniciando, ¿verdad? Y el juicio de reivindicación. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas. Te quería hacer una consulta. Yo estoy justamente ahora mismo en un lote, pero sí. Yo no quiero abarcar esto porque es larguísimo ahora. Lo que quiero es escuchar por tu opinión. En privado ahora, si es que me da el permiso de pedirle a uno de los delegados tu número para llamarte mañana, si se puede. Sí, es un tema de lotamiento, de posesión y eso. Sí, acá en Asunción. Nosotros tenemos la posesión, pero no tenemos los documentos, cosa que larguito es el tema de nada. Sí, y bueno, y podemos hablar. Sin problema. Para que me oriente nomás. Así entonces le pido tu número a uno de los delegados. Eso nomás, gracias. Dale. Bueno, entonces, como pueden ver, la cuestión de la posesión y de la propiedad es muy complicada, ¿verdad? No alcanza con sencillamente ser propietario. Nos pueden turbar la posesión. Acuérdense del ejemplo de la compañera donde le atropellaron su casa o el inmueble, cambiaron la cerradura y nunca más se le pudo sacar porque, claro, ellos tienen la posesión y no se pudo demostrar por lo visto, ¿verdad?, que hayan ingresado de forma violenta, porque en ese caso habría una denuncia penal. Profe, pudo haber habido una denuncia penal, pero que no ocurrió, ¿verdad? Sí. No corrió nunca, profe. Pero hablando del otro tema de contrato de alquiler, también hay otro problema cuando la persona que redactó el contrato de alquiler fallece. O sea, el que vivía en el inmueble. No, sería un yo dueña. Me pasa algo y muero, pero yo redacté un contrato de alquiler sobre una propiedad a terceros. Tus herederos. Es buena tu pregunta. Los herederos, si se tiene que abrir el juicio sucesorio a toda bala y con la sentencia declaratoria de herederos, ahí los herederos piden que se les saque en virtud de ese contrato de alquiler, le piden al juez de la sucesión que ordene el desalojo. Pero un problema es, por ejemplo, si la persona que falleció nunca dejó por escrito que tiene tal, fulano de tal es mi heredero, entonces vos tenés que demostrar que sos el heredero. Claro, sí, es el chiste, sí, claro. O sea, un proceso. Totalmente. Aparte de sacarle a la persona si venció el contrato. Claro, no, bueno, totalmente de acuerdo. O sea, tenés que iniciar, como falleció el propietario del inmueble, tenés que iniciar el juicio sucesorio. Iniciar el juicio sucesorio, llegás hasta el punto donde se declaran los herederos, 6 meses, capaz menos, dentro de todo. Y con la sentencia declaratoria de heredero en mano, se juntan todos ustedes, le dicen al juez, señor juez, en virtud, y tenés que tener contrato. En virtud de este contrato que firmó el causante se le dice a aquel que falleció, ¿verdad? El fallecido, a los efectos jurídicos se le llama el causante, porque el causa fue la sucesión. Como él falleció, se generan los derechos sucesorios. Entonces, el causante firmó un contrato de alquiler y nosotros somos todos los herederos. Señor juez, le pedimos que haga respetar lo que dice este contrato de alquiler y por lo tanto ordene el desalojo del inmueble porque hay una obligación de restituir. Pero sí, como decir, tener un año ahí tranquilo mientras hace todo el juicio sucesorio. Y están ocupando el inmueble esta persona. Obviamente que no va a correr nunca la usucapión porque en algún momento va a salir esa sentencia declaratoria de herederos. Obviamente que el juez, dentro del juicio de la sucesión, pide oficio, o sea, lanza oficio a los registros públicos. Ahí va a saltar que el causante, el que falleció, era propietario de ese inmueble y a partir de ahí ustedes van a saber, o sea, ustedes van a acreditar.
ser herederos del inmueble, por un lado, que el causante era el propietario de ese inmueble gracias al oficio de los registros públicos, y donde indica que él era el propietario, y el contrato de alquiler. Y con esas tres cosas ustedes van a pedir ahí el desalojo. Pero sí es un tiempo que se pierde, ¿verdad? No es automático. En ese caso se complica un poquitito en cuanto al tiempo para demandar el desalojo, ¿verdad? Ahora, la ventaja que tiene eso que me olvidé mencionar es que el desalojo va con respecto de todos. O sea, demasiado fácil, pues yo firmo un contrato de alquiler como locatario, venció el contrato y le digo a mi hermano que venga y que ocupe el inmueble y que ella es el poseedor. No, con ese contrato el juez ordena el desalojo de Fausto Riquelme, que era locatario, y también de cualquier otra persona que ya esté ahí, porque había una obligación de restituir. ¿Entienden? O sea, es con respecto de todo ya el desalojo. Esa es la ventaja de tener un contrato de alquiler firmado. Que vos ordenás el desalojo, el juez ordena el desalojo, y capaz no esté más Fausto, capaz está Guillermo. Pero igual, la sentencia de desalojo ya sale con respecto de todo lo que está en el inmueble. Esa es la ventaja que tiene siempre documentar los contratos de alquiler. Profe, Sí. ¿qué pasa si en una propiedad, verdad, no hay un contrato de alquiler y hay una persona X que está viviendo en ese lugar hace como aproximadamente, por decirte, 10 años? Después vos No hay contrato de alquiler. No hay contrato de alquiler. Después vos le hacer una demanda de desalojo, porque, bueno, yo por decirte, ahora soy la propietaria y te hago a vos una demanda de desalojo. Pero vos hiciste muchísimas mejoras en esa casa. ¿Qué pasa en ese caso? Bien, buena pregunta. Tenés que devolverle la mejora como propietario. La mejora que hizo en el inmueble. Tenés que pagarle. Porque se presume que de buena fe esa persona entró al inmueble y hizo las cosas que la mejoró el inmueble. Entonces vos le demandás, en este caso, la reivindicación porque no hay ningún contrato previo. Pero el juez, con su buen criterio, va a decir, sí, es cierto, vos sos el propietario, corresponde devolverte el inmueble. Señor fulano de tal, le damos 10 días para que salga. Caso contrario, la policía le irá a realizar el desahucio. Y, sin embargo, también es cierto que usted gastó, como acreditó acá en autos, el expediente del juicio, como bien acá acreditó, usted construyó tanto, gastó 130 millones. Entonces allí el juez va a imponer como una indemnización a la buena fe, porque vos también como propietario, 10 años te mandaste a mudar, vos tenés una obligación como propietario del inmueble también. Nunca pagaste impuestos, nunca pagaste agua, nunca pagaste luz, nunca pagaste teléfono, nunca, si ese inmueble no se ocupaba, iba a ser un yuyal, iba a tener dengue y todos los chiches. Entonces, este poseedor vino, si bien es cierto que no había ningún título, limpió todo el inmueble, construyó mejoras, desagüe, energía eléctrica, claro, hizo todas las cosas. Sí, entonces... Ya estamos todos ya. Sí. Entonces al final... Bueno, entonces... Bueno, y sí, pero ahí mejórame decir. Sí, así mismo. Entonces esas mejoras, si hay, porque mejora una cosa, otra cosa es que el tipo te haga, vos tengas un negocio, una construcción, rompa toda la construcción y te que peor es lo que estaba, ¿verdad? Estamos hablando de mejoras. Entonces si hay mejoras y el poseedor es de buena fe, tuvo buena fe, difícil si haya una construcción, ¿verdad? Pero supongamos que se acredite la buena fe del poseedor, entonces corresponde pagarle una indemnización. Imagínate que vos 10 años no tuviste en el inmueble. Todas las obligaciones que se generan ahí como propietario de ese inmueble, pagar agua, pagar luz, pagar impuestos, si tiene patio, si tiene yuyal, cortar yuyal, todas esas cosas que vos no hiciste. Y el tipo que estaba en el inmueble hizo, ¿verdad? Entonces ahí el juez también ahí va a tener que entrar y decir si corresponde o no una indemnización. Bueno, ahora podemos tocar en otra clase este tema, que es muy interesante también. Y vamos a entrar en otra lección muy importante, que es los derechos obligacionales o de crédito.
Ustedes recuerdan que nosotros hablamos en alguna lección nosotros hablamos del acto jurídico. El acto jurídico dijimos que es el acto humano, voluntario, lícito, que se hace con la intención de generar una consecuencia jurídica. Ese es el acto jurídico normal. Puede ser una donación, un contrato de alquiler, cualquier tipo de acto que sea lícito. Es un acto jurídico porque se realiza con la intención de generar una consecuencia jurídica. Un contrato de cualquier tipo es un acto jurídico. Yo no hago un contrato porque quiero. Hago un contrato para generar una consecuencia. Contrato de compraventa de inmuebles para generar la consecuencia de que yo vendo mi inmueble y la otra persona me da una suma de dinero en concepto de precio de venta. Y todas las obligaciones que deriven. Esta persona me puede pagar en cuota, yo le puedo entregar el inmueble dentro de un año, etcétera, etcétera. Entonces, un acto jurídico es cualquier acto humano generado con la intención de tener consecuencias jurídicas. A partir de ese punto, o dentro de ese punto de los actos jurídicos, dijimos que se generan obligaciones para las partes o para cualquier persona que realice un acto jurídico. Una persona que dona un inmueble se genera a ella misma la obligación de transferir la propiedad de ese inmueble al donatario, a la persona a la cual le regala ese inmueble, ¿verdad? Vos solo te generás una obligación. Y, sin embargo, existen también otros actos jurídicos que generan, otros actos jurídicos o no, que generan obligaciones. Entonces, para entender esta expresión, que existen muchos actos, no solamente los actos jurídicos que generan obligaciones, es que tenemos que entender lo que son las obligaciones o los derechos obligacionales. Esta lección, yo no sé si ustedes saben, la materia de derechos y obligaciones, de actos jurídicos y obligaciones, es el colador más importante de la Facultad de Derecho. Compite muy de cerca con derecho romano y con derecho tributario. Nosotros vamos a darlo en forma muy general, ¿verdad? Lo básico y sustancial del derecho de las obligaciones, pero es la catedral, es la base de prácticamente del derecho civil, la cuestión de los derechos obligacionales, la famosa obligación. Porque obviamente todo contrato, nosotros habíamos hablado, el derecho está entendido desde un punto de vista objetivo, conjunto de normas y principios que regulan la vida humana y sociedad. Pero también está entendido desde un punto de vista subjetivo, que es la facultad de reclamar el cumplimiento de los derechos. Entonces, desde el punto de vista objetivo, conjunto de normas y principios que regulan la vida humana en sociedad. Y esas normas que regulan la vida humana en sociedad imponen obligaciones. Por lo tanto, el derecho objetivo está instrumentado en las obligaciones. Todas las obligaciones, cuando vos decís mi cliente tiene derecho a cobrar esta suma de dinero, está diciendo que la contraparte está obligada a pagar una suma de dinero. ¿Por qué? En virtud de los derechos de las obligaciones. Entonces, decían los romanos, obligatio es iuris vinculum, quo necessitate astringimur alicuius soluendae re, secundum nostratus civitatis iura, que significa la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en darle una cosa al otro según el derecho de nuestra ciudad. ¿Por qué yo sé en latín? Porque cuando den romano, derecho romano, van a conocer ciertas frases en latín que, como son tan importantes en el mundo del derecho, hasta hoy en día son utilizadas, ¿verdad? Omni ius definitio peliculosa es, toda definición de derecho es peligrosa. Y así otra frase que de repente, de tanto repetir, ya se le va a quedar en el subconsciente. No es que soy ningún fanático del derecho romano, pero justamente la importancia de en su momento de estudiar
o la importancia que le dio la cátedra de Derecho Romano hizo que tengamos que aprender de memoria, ¿verdad? Esta frase en latín. Imagínense que los romanos, ya otra vez, fueron los que le dieron el carácter de institución a los derechos y las obligaciones. Una definición que vamos a encontrar varias, dice que la obligación es la relación jurídica en virtud de la cual un sujeto activo o acreedor tiene la capacidad de compeler a un sujeto pasivo o deudor a que este último haga o deje de hacer algo en beneficio de ese sujeto activo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la obligación es una relación jurídica entre dos o más personas, denominada sujeto activo o acreedor y sujeto pasivo o deudor. Esta relación se expresa en la capacidad de ese sujeto activo en compelerle a ese deudor, en constreñirle a ese deudor. Es decir, una expresión, un sinónimo de la expresión de la obligación, que es compeler, constreñir, indicarle a ese deudor o sujeto pasivo a que haga o deje de hacer algo justamente en beneficio de ese acreedor. Por eso es que las obligaciones, una de las clasificaciones de las obligaciones son las obligaciones de dar, otra de las clasificaciones las obligaciones de hacer y otra de las clasificaciones son las obligaciones de no hacer. Cuando yo le debo plata al banco en virtud de un préstamo, yo tengo una obligación de dar suma de dinero. Ahora, cuando yo firmo un contrato, como yo soy pintor, a mí me pagan para pintar una casa, ya me pagaron, yo tengo una obligación de hacer. Me tengo que ir a pintar. Del mismo modo, se puede configurar una obligación de no hacer algo. Por ejemplo, el Código Civil determina que en los contratos de compraventa está prohibida la cláusula que determine que el comprador pueda volver a vender el inmueble. Entonces, vos no podés obligarle al comprador de tu inmueble a que él no pueda vender después a otra persona. Pero sí le podés obligar a que deje de venderle a determinada persona. Entonces, en tu contrato de compraventa puede decir, fulano tal le vende a Mengano el inmueble, pero Mengano se obliga a no venderle a Gabriel Gutiérrez. Entonces hay una obligación de no hacer establecida en ese contrato. Esto en un comentario, lo que se busca con esto es, por ejemplo, evitar que el comprador le venda a una tercera persona que es enemiga del anterior propietario, o que no le aguanta al anterior propietario, o que el propietario le dijo, yo no te voy a vender mi inmueble porque vos, qué sé yo, le tratabas mal a mi mamá que era tu empleada, tu funcionaria en tu empresa, supongamos. Entonces el tipo dice, ok, le llama a un Juan de los Palotes, le paga 20, 30 millones para que venga y te ofrezca comprar tu inmueble, vos le vendés y al final le agarra y pinza y le vende al tipo que vos no le podías ver. Entonces el Código Civil abre una ventanita. Vos no podés prohibirle a tu comprador del inmueble que vuelva a vender, pero sí le podés prohibir que le venda a determinada persona, a fulano de tal. Entonces allí nace una obligación de no hacer. Por lo tanto, las obligaciones se subdividen en dar, hacer y no hacer. Entonces, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual un sujeto activo tiene la capacidad de compeler a un sujeto pasivo o deudor para que este sujeto pasivo o deudor haga o deje de hacer algo en beneficio de este acreedor. ¿Se entiende más o menos la figura, ¿verdad? De lo que es la obligación? Sí, profe. Eso no impide que en el mismo contrato o que en el mismo acto jurídico se generen derechos y obligaciones recíprocos.
Así como yo me obligo a pagarle al banco una cuota mensual, el banco se obliga a acreditar en mi cuenta el monto del préstamo. Entonces hay obligaciones para las dos partes. Ahora, hay contratos que contienen obligaciones para las dos partes. Hay contratos que tienen obligaciones solamente para una de las dos partes, pero normalmente los acuerdos, los contratos en general contienen obligaciones para las dos partes. En la gran mayoría de los casos, por lo menos al comienzo, las obligaciones se dan para los dos lados. Bueno, entonces, los elementos constitutivos de las obligaciones. El sujeto activo o acreedor, como les comenté. El sujeto pasivo o deudor. La prestación, que es dar, hacer o no hacer. Muy importante que manejemos este término. La prestación. La prestación, según el Código Civil, es el objeto de la obligación, de lo que se habla en la obligación, el sustrato de la obligación. Por lo tanto, uno de los elementos constitutivos fundamentales de la obligación es la prestación, que de hecho es su objeto. ¿Verdad? Nosotros dijimos, en el acto jurídico en general, que es un acto humano que se realiza para tener consecuencias jurídicas, el acto jurídico tiene como objeto un bien material o inmaterial, porque siempre va a versar sobre un bien material o inmaterial cualquier acto jurídico. Pero en la obligación, el objeto es la prestación, que consiste en dar una suma de dinero o en dar algo, hacer algo o dejar de hacer algo. Entonces, la diferencia entre el acto jurídico y la obligación una de las diferencias es que el acto jurídico tiene como objeto un bien material o inmaterial. Y la obligación tiene como objeto la prestación, que se divide en dar, en hacer o en no hacer. La prestación constituye el objeto de la obligación, que está establecido en el Código Civil. La prestación constituye el objeto de lo que se habla en la obligación. También tiene que haber una causa o vínculo jurídico. No existe una obligación sin causa. Por eso es que existe la figura del enriquecimiento sin causa. Vos no podés alegar que tener nomás plata y tu plata apareció de la nada. Tenés que demostrar de dónde vino. Tiene que haber una causa que genere esa situación patrimonial. Y es lo mismo en cuanto a la obligación. Una obligación no puede surgir de la nada. En ese sentido, las causas de las obligaciones o la fuente de las obligaciones son los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos, que después vamos a ver también. Pero no existe una obligación que no tenga una causa determinada. Y la forma que varía de acuerdo a lo que establece la ley. En cuanto a la fuente de las obligaciones, habíamos dicho que las fuentes pueden ser los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Los contratos son todos los acuerdos de voluntades de dos o más personas que se suscriben con la intención de generar consecuencias jurídicas. Entonces, la fuente por excelencia de las obligaciones son los contratos, pero no son las únicas fuentes, no son las únicas posibilidades de generar consecuencias jurídicas. Otro elemento, otra fuente de las obligaciones son los cuasicontratos, que no reúnen las características del contrato, pero que igual generan ciertas consecuencias jurídicas, que son todos esos actos que no hay un acuerdo de voluntades, pero igual genera ciertas consecuencias jurídicas, ¿verdad? Voy a buscar esos ejemplos para la próxima clase de cuasicontrato. Los delitos también son fuente de las obligaciones, porque claro, si yo le robo su vehículo a alguien, por un lado tengo una responsabilidad penal con la comunidad por el hecho del robo o el hurto, según sea el caso. Pero también genera una consecuencia civil con el propietario del inmueble porque le quité plata. O sea, ese inmueble tiene un valor.
y ese valor yo tengo que devolver. Por lo tanto, ese delito o ese crimen de robarle el vehículo o de robarle joyas de alto valor genera una obligación también. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo las obligaciones se van generando no solamente de los contratos, sino también de los delitos. Y también los cuasi delitos generan obligaciones. Los cuasi delitos son aquellos delitos, digamos, o aquellos actos ilícitos, pero que no reúnen por algún motivo las características de los delitos. Por ejemplo, podría ser el caso de la posesión de mala fe, que es un delito. O sea, vos atropellás un inmueble que no es tuyo y sabés que no es tuyo, pero igual le querés joder a la ley para decir que vos sos poseedor de buena fe, pero sos poseedor de mala fe. Entonces, hay un delito ahí, ¿verdad?, que es la invasión de la propiedad privada. Pero por la característica, por la naturaleza del caso, como nadie en este caso de la compañía le debió entrar por la fuerza, no se constituyó en delito y sin embargo, en el caso de que el propietario demande la reivindicación, te genera a vos una obligación de restituir el inmueble. Entonces ahí ustedes pueden ver, no se configuró el delito como tal, pero bueno, entraste de mala fe el inmueble a poseer para el día de mañana demandar ¿cómo se llama?, la propiedad del inmueble. Y entraste de mala fe, sabiendo que había un propietario, nadie nomás te vio. Hay un delito ahí, pero como no reúne la característica, como no se te vio, como no se denunció, posteriormente el propietario del inmueble demanda la reivindicación y, como les dije, genera una obligación del poseedor de hacer, de entregar la posesión. ¿Vieron cómo ahí es una obligación de hacer? Siempre las obligaciones son de dar, de hacer o de no hacer. Piensen más en cualquier obligación. En dar plata, obligación de dar. Pintar, obligación de hacer. Una compraventa de vehículo. Para el vendedor del vehículo genera una obligación de dar. Tiene que dar el vehículo. Para el comprador del vehículo genera también una obligación de dar. Tiene que dar una suma de dinero. En los contratos de prestación de servicio, el que pide el servicio tiene que pagar, obligación de dar. Y el que hace el servicio tiene que hacer, obligación de hacer. Pintar una casa, cambiarte el foco, construir, un abogado. Nosotros firmamos un contrato de prestación de servicio jurídico. Y bueno, el abogado tiene que hacer, tiene que cumplir con ese contrato. Y el cliente le paga, obligación de dar. Entonces, todas las obligaciones se encuadran en dar, hacer o no hacer algo. Bueno, según el Código Civil hay varios tipos de obligaciones. Yo está ahí medio rápido. Que por su naturaleza pueden ser, por ejemplo, obligaciones principales y accesorias. Hay una obligación principal que es, en el caso por ejemplo, del préstamo, devolver la suma de dinero. Yo te presto 100 millones o me tenés que devolver 100 millones. Pero dentro de ese contrato de préstamo pactamos intereses. Entonces el pago de intereses constituye una obligación accesoria dependiente de la obligación principal. La obligación principal es el préstamo de la suma de dinero. Pero la obligación accesoria es la que nace fruto de esa obligación principal, que es, en este caso, por ejemplo, la cuestión de los intereses. También hay obligaciones puras o condicionales. Las obligaciones condicionales son aquellas que nacen con el cumplimiento de una condición. En ese sentido, una condición puede ser suspensiva o puede ser resolutoria. Por ejemplo, yo te voy a pagar 100 millones de guaraníes si Cerro Porteño sale campeón de la Copa Libertadores 2021. Esa es una obligación condicional. Y es una obligación condicional y resolutoria. Porque si se cumple la condición, yo te tengo que pagar 100 millones de guaraníes. Ni con eso, si brother. no se cumple la condición, lastimosamente para mí, probablemente
nunca se cumpla, pero de pasión no se discute, ¿verdad? Pero vos no vas a tener que pagar nada, profe. No vas a tener que pagar nada, profe. Lo que pasa es que el fútbol siempre es muy gráfico, ¿verdad? Tema sensible, profe. Encima ayer nos fuimos de vacaciones para irse a Brasil. Nos fuimos a la playa para irse antes de irnos al estadio, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, sí, sí es. Las obligaciones, entonces pueden ser puras. Termino con esto. Pueden ser puras en el sentido de que no están sometidas a ningún plazo, no están sometidas a ninguna condición. Por ejemplo, me pagaste 100.000, yo tengo que pintar tu casa ahora. No hay ninguna condición, ningún plazo, nada que suspenda ese cumplimiento de la obligación. Pero puede ser condicional. Si Cerro sale campeón de Libertadores, voy a pintar la casa. Si Cerro, hay otro tipo de condición también o sea, están las condiciones resolutorias y también están las condiciones suspensivas. Ya me acuerdo. En el caso de Cerro de la Libertadores es una condición suspensiva. Si Cerro gana, te pago 100 millones. Hay una condición suspensiva. Se suspenden los efectos de las obligaciones hasta tanto se cumpla una condición. Si se cumple la condición, yo genera una obligación de pagar. Por lo tanto, esa es una obligación condicional suspensiva. Pero podemos pactar que yo le pague a Laura Fernández 1 millón de guaraníes mensuales hasta que Cerro gane la Copa Libertadores. Supongamos en el año que viene Cerro sale campeón de la Copa Libertadores. Entonces, todo este año yo le tengo que pagar 1 millón de guaraníes a Laura Fernández. Se cumplió la condición, Cerro salió campeón, entonces allí se resuelve el contrato. Deja de existir el contrato. ¿Por qué? Porque la condición fue resolutoria. Como se cumplió la condición, se suspenden los efectos derivados de la obligación. ¿Entienden esa diferencia, verdad? Entonces puede haber condiciones suspensivas. Si se cumple la condición, se genera la obligación. Cerro sale campeón, te pago 100 millones. ¿Cómo puede haber obligaciones resolutorias? Te pago 1 millón mensual hasta que Cerro sale campeón. Cerro sale campeón el año que viene, por lo tanto, se extingue la obligación. Entonces, las condiciones pueden ser suspensivas o resolutorias. Y estas condiciones generan obligaciones de acuerdo a que sean suspensivas o que sean resolutorias. Profe, yo te quiero hacer una consultita con respecto al tema de los contratos y de la mala fe, como dijiste, ¿verdad? Una consulta nomás. Ustedes tienen clase ahora a las 8, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, si no vayamos a terminar con eso, pues tendríamos que haber terminado esta lección. Sí, te digo, bueno, ¿qué pasa si hay una propiedad que está en condominio, ¿verdad? De 3 personas. Y resulta que 2 de las personas tienen problemas, tienen problemas, dificultades, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, una de las dueñas agarra y le cede por un contrato privado y escribanía, le cede sus derechos y acciones a la otra parte, ¿verdad? Y esta otra parte agarra una demanda de partición y presenta ese documento que la otra le cedió. Pero en el documento que le cedió su derecho de acciones, esta persona no dice un monto. ¿Qué pasaría entonces con eso, profe? Y ya... Bueno, primero no se puede pactar por la herencia futura, porque va atenta contra la moral y la buena costumbre. Yo no puedo acá agarrar y decirle a fulano de tal, mira, préstame 50 millones y cuando mi papá y mi mamá se mueran y yo cobre una plata, te voy a devolver. Eso en ese contexto está prohibido por ley, porque atenta contra la moral y buena costumbre, ¿verdad? O sea, que ¿cómo vas a contratar con tu herencia futura? Ahora, vos podés ceder esos derechos y acciones, es decir, yo no quiero más mi derecho de acciones. Bueno, falleció el causante, qué sé yo, ¿verdad?
y se hace una sesión de derecho. Lo que quiere decir nomás, María Victoria, es que vos como heredero podés ceder tus derechos a favor de una tercera persona para que esa tercera persona se presente en juicio y adquiera el carácter de heredero también. Eso sí se puede hacer. Y la pregunta, ¿cuál era que me hiciste? Se me olvidé. Viste que esta persona, por ejemplo, porque se lleva mal nomás con la otra parte, entonces agarró y le cedió a la tercera persona. Ella no puso, por ejemplo, un comunicado. Ella no hizo un comunicado. Un monto, perdón. Sí, ya me acordé. El monto. Y nada, el monto no sé, o sea, vos podés vender por un valor. O sea, vos cedés tu derecho de acciones. Esa cesión puede ser a título gratuito o a título oneroso. A título oneroso significa que vos le pones un precio a tu cesión. Le vendés por 10 millones, ponele. Y después esa persona se tiene que presentar a juicio y bueno, y ahí hay que ver cuánto le corresponde a cada heredero, porque entra como un heredero más. Y si el causante tiene más deuda que dentro de su patrimonio tiene más deudas que bienes, no va a haber un peso. Porque vos le cedes los derechos, pero ¿qué pasa si vos en esa cesión de derechos del causante había sido no tenía un peso? Pero ese ya es un riesgo que corre el que compra, digamos, esos derechos. Pero un monto no podés, o sea, vos no podés saber cuánto va a cobrar el heredero si es que todavía no terminó el juicio. No hay forma de saber. Hay que hacer la partición de bien, hay que hacer el inventario, hay que hacer el avalúo de todos los bienes y eso restar. Se hace todo el inventario, avalúo y se llega a la conclusión de que 50 millones es lo que el tipo tenía, pero había sido su deuda, eran 70. Entonces al final no hay repartición, ¿verdad? Porque no hay excedente. Bueno, vamos a seguir entonces la clase el miércoles que viene. Voy a tratar de hacer un audio con las restantes figuras de esta lección porque teníamos que terminar hoy, por el tema del tiempo. Entiendo que el viernes no va a haber clase, así que nos vemos el próximo miércoles. Dale, profe. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Sí. Profesor, un momentito. Le quería preguntar. Que salgan lo que quieren salir, ¿sí? Sobre el trabajo. Sí. Nos tocó el Consejo de Magistratura. Y hay una parte que tenemos que hacer. Dice sobre antecedentes. No sé a qué se refiere, profesor, antecedentes del Consejo de Magistratura, si es antecedentes antes de que se cree el Consejo o mientras que se creó el Consejo, lo que se hizo. ¿Cómo sería, profesor? Claro, no, ustedes pueden buscar la figura del Consejo de la Magistratura, de dónde nace, por ahí, cuál fue el primer país que instauró esta institución. Te doy una pista. Ustedes pueden buscar en una Constitución Nacional comentada, ponerle que el artículo del Consejo de la Magistratura sea ya por el 230, ponerle. Si vos conseguís una Constitución Nacional comentada y te vas al artículo 230, ahí va a hablar de los antecedentes del Consejo de la Magistratura. Y esto lo hago extensivo a todos los grupos. En todas las constituciones comentadas hay códigos civiles comentados, todos los códigos se comentan, y también la Constitución. Entonces, busquen una Constitución Nacional comentada, vayan al artículo referente al Consejo de la Magistratura y ahí les va a contar cuál fue la idea que tuvieron los constituyentes para meter esta figura en la Constitución. Porque ahí les cuenta los antecedentes, justamente, de lo que estamos hablando. Y profesor, eso va para toda la figura. Profesor, ¿y opinión doctrinaria a qué se refiere? Opinión. Sí, opinión doctrinaria, la opinión justamente, claro, por ejemplo, en estos antecedentes, vos te vas a ponerle Gabriel Gutiérrez, hace una Constitución Nacional comentada. Entonces yo me voy al artículo de la Consejo de la Magistratura y digo, los convencionales lo que buscaron con esto es crear un colegio relativamente electoral, digamos, de distintos sectores del poder político que sean los encargados de seleccionar los jueces para ejercer la magistratura.
Entonces, yo no estoy de acuerdo con este sistema porque considero que tal y tal cosa. Entonces vos podés poner ahí, ustedes como grupo pueden poner, en cuanto a los antecedentes del Consejo de la Magistratura, tenemos que ponerle, bueno, qué sé yo, en Roma se habló más o menos, en Italia se habló más o menos, y nuestra Constitución hace alusión en el artículo tal al Consejo de la Magistratura. Comenta Pangracio que esto se realizó porque lo que se buscaba, lo que los constituyentes buscaban era tal cosa. Pero también para Pangracio, no, porque él es un doctrinario, él no está de acuerdo con esta figura, por ejemplo. O él considera que sí está bien puesta la figura. Entonces, las opiniones doctrinarias de las personas que estuvieron cuando se creó. No hace falta que sean, puede ser de cualquier, puede ser un argentino, puede ser Vélez Sarsfield, puede ser Biel.